Kratky Film Praga presenta La felicidad del género humano, una vida bienaventurada en eterna paz, como a todos les corresponde y les es accesible. Ese era el objetivo final de todo mi empeño. El Ángel de la Paz. Hace ya más de 300 años que Juan Amos Comenius hizo esta declaración y a la vez la dejó como un legado para el futuro. Sus esfuerzos por corregir a la sociedad humana, particularmente la educación de la generación joven, son hasta hoy inspiración y fuente para la humanización de la cultura mundial. Nació el 28 de marzo de 1592. En los destinos de la vida de Juan Amos Comenius es posible observar toda la trágica historia de Europa en la época de la Guerra de los 30 años. Una exposición dramática de esta tempestad con larga maduración fue la rebelión checa de los estamentos en el año 1618 contra la creciente política antirreformista de los Habsburgos. Europa se dividió en dos campos. Estalló entre ellos una lucha despiadada. En los comienzos, la parte habsburga logró predominio. El 8 de noviembre de 1620, el ejército de los estamentos checos fue derrotado en la batalla de la Montaña Blanca, cerca de Praga. La rebelión de los estamentos se desmoronó. Comenzaron duras represalias contra los recalcitrantes checos. El maestro y predicador de la unidad de los hermanos checos, Juan Amos Comenius, entonces escribió: En Europa ahora todo se derrumba. Se acerca el desplome general. Oh destinos extraños e inestables del mundo. En el verano del año 1621, en la plaza de la ciudad vieja de Praga, 27 caudillos de la rebelión de los estamentos dejaron sus vidas en los tajos de ajusticiamiento y en los dogales de los patíbulos. También Comenius es perseguido por la orden de detención y tiene que ocultarse. Todo ello se refleja amargamente también en sus obras: El melancólico, El laberinto del mundo, Centrum Securitatis. Por doquier maldad, la cruel espada ensangrentada extermina a mi querida patria. Cuánta gente en estos tiempos aniquilada, cuántos muertos de peste y frío. Ante nosotros vemos un abismo inmenso en el que caemos a una profundidad cada vez mayor.
La confesión católico-romana es declarada en el país checo como la única religión reconocida. La centenaria patria es abandonada por la élite de la nobleza, de la burguesía, de la intelectualidad. Huyen los siervos. Nos hemos trasladado a regiones vecinas. Yo, con muchos otros, me marché a Polonia y me dediqué a trabajos escolares. Cuando el incendio bélico amenaza con la destrucción de toda Europa y con el exterminio de todo lo que es cristiano, yo no obstante me salvo con el consuelo de que al final la luz superará todas las tinieblas. En la Guerra de los 30 años, entra Suecia en el año 1630, bajo la dirección del rey Gustavo Adolfo. Un año después, los sajones llegaron a ocupar Bohemia por breve tiempo, lo que a los exilados les da esperanzas para el retorno a la patria. Un reflejo de ello es también la didáctica checa. Comenio quiere educar a los niños checos en el idioma materno, en forma mejor, con mayor facilidad y rapidez. Además, con la instrucción de la juventud checa, quiere conquistar para su país un lugar destacado en el progreso. ¿Por qué mirar con una vista extraña cuando tenemos la nuestra? ¿Por qué concebir con una razón extraña cuando tenemos la nuestra? Ven, muchacho, aprende a ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Entender correctamente, expresarse correctamente, tratar correctamente. En la localidad polaca de Leszno también surgió el informatorium de la escuela materna. Aquí Comenio demostró un extraordinario talento para la psicología. Supo compenetrarse de los procesos intelectuales e intereses de la niñez. Partía de las experiencias íntimamente conocidas por los niños. Así pasó a ser un ejemplo para los pedagogos no solo de su época, sino también de la nuestra. El niño es una joya más preciada que el oro, pero más frágil que el vidrio. Fácilmente se le puede perjudicar y el daño así causado es inmenso. La guerra de los 30 años sigue ardiendo. El caudillo imperial Tilly conquista Magdeburgo. La ciudad queda casi totalmente destruida. Decenas de miles de personas fueron asesinadas. En respuesta, los suecos triunfan junto a Breitenfeld. Con gran fuerza prosigue la cosecha de la muerte. En ese periodo, Comenio recompone su didáctica checa al latín. La didáctica magna fue editada después en muchos idiomas mundiales. En la juventud debe ser inculcado cuidadosamente el objetivo de nuestra vida, o sea, que no nacemos solo para sí mismos, sino también para Dios y el prójimo. El hombre íntegro debe ser instruido hacia el humanitarismo. La escuela tiene que ser un taller del humanitarismo. Comenio, en su obra Ageus Redivivus, pone asimismo en la picota los abusos sociales contemporáneos y del pasado. Vosotros, quienes habéis gobernado, habíais gobernado en crueldad y tiranía. La base de vuestros días no era la justicia, sino vuestra voluntad, la malicia. En vez de ser árboles que dan frutos y sombra a los sumisos, habíais sido abrojos espinosos. En vez de ser pastores, habíais sido lobos.
La célebre Janus Linguarum Reserata, la puerta abierta de las lenguas, un nuevo modo de enseñanza de idiomas extranjeros. No enseñar de memoria textos incomprensibles, aprovechar el intelecto joven para que comprenda todo lo que aprende. Debido a que sabía que todo el idioma latín, junto con el conocimiento global de todas las cosas, se puede encerrar en un libro pequeño, hice un intento por lograrlo. La Janus Linguarum fue traducida a muchos idiomas. La puerta abierta de las lenguas a Comenio le despejó el camino hacia el mundo. Tras los talones del incendio bélico marchaba el impacto de la peste. Afectó incluso a Leshno. Quien era atacado por ella dejaba de ser hombre. Pasaba a ser expulsado de su hogar y acosado por las calles. Donde caía, ahí moría. Se encargaban de él los perros vagabundos. Para los enfermos, Comenio exigía médicos, medicastros, limpieza, hospitales para los apestados. Durante una sola noche escribió un tratado sobre cómo luchar contra la mortífera enfermedad. El brevísimo informe de la Iglesia checa en el exilio sobre el contagio de la peste fue impreso en Leshno. 16 de noviembre de 1632, la batalla junto a Lützen. En ella cayó el León del Norte, el rey sueco Gustavo Adolfo, la mayor esperanza de los expatriados checos. El 25 de febrero de 1634, en Geb fue asesinado por sus propios oficiales el generalísimo imperial Alberto de Wallenstein, arriesgado aventurero que en negociaciones secretas con los suecos y los sajones pretendía incautarse de la corona real checa. Su ostentoso palacio praguense quedó huérfano y las esperanzas de los exilados de un vuelco favorable en los acontecimientos se derrumbaron de nuevo. En el verano del año 1641, Juan Amos Comenio, por invitación de eminentes científicos y pedagogos, se dirigió a Inglaterra. También esta fue una aventura bastante grande. El mar se mecía con olas enormes de todos los lados, y como sobre altas montañas y en profundos valles nos agitábamos, una vez hacia arriba, otra vez hacia abajo. Las profundidades se abrían y amenazaban tragarnos. Las anclas se arrancaron y se sumergieron, y recién ahora nuestra nave, con nosotros, ya sin ninguna defensa, comenzó a agitarse. Con posterioridad, Juan Amos Comenio arribó felizmente a las costas inglesas. En Londres se encontró con Václav Hollar, otro de los refugiados checos después de la Montaña Blanca y uno de los mayores maestros de la gráfica del siglo XVII. Relevantes personalidades inglesas exhortaron a Comenio a que les fundara un colegio pansófico y creara para él las necesarias obras científicas. Para Comenio, la pansofía significaba conocer a Dios, a la naturaleza y al hombre, y debía conducir hacia el ennoblecimiento ético y el perfeccionamiento de la humanidad. Un único día desgraciado destruyó todos los planes. Fue el día que trajo la noticia sobre el derramamiento de sangre en Irlanda y sobre la guerra allí surgida. Estallaron en pleno las contradicciones religiosas y políticas en la política interna inglesa. Se llega a la lucha despiadada en la que, con posterioridad, será decapitado el rey inglés Carlos I.
Durante el retorno al continente, el mar se mostró más afable hacia el eterno peregrino. Comenio se encaminó a los Países Bajos. También ahí lo recibieron como a un gran científico y pedagogo de renombre europeo, y pasó a ser centro de un interés extraordinario. En Ámsterdam, Comenio se ganó el favor estable de la rica casa mercantil de los señores de Geer, quienes le ayudaban desinteresadamente en la realización de sus designios científicos, religiosos y diplomáticos. Comenio visitó incluso a René Descartes, altamente reconocido científico. Pese a las diferencias en las opiniones filosóficas, ambos se respetaban mutuamente con tolerancia. Nos despedimos amistosamente. Yo le invité a que publicara los fundamentos de su filosofía. Él, por su parte, de modo similar, me incitaba a la publicación de mis obras. El peregrinaje de Comenio por el mundo continúa. Bremen, Hamburgo, Lübeck. Cuánto horror sembró la guerra que en su 24º año aquejaba a Europa. De diversa manera, millares de personas fueron martirizadas y asesinadas. Centenares de ciudades y aldeas quedaron derrumbadas, quemadas, en ruinas. Por las residencias de la gente vagaban jaurías de lobos. A finales del año 1642, a Comenio le dio la bienvenida Suecia. La joven reina Cristina le sorprendió con su perfecto dominio del latín, idioma que aprendió según su puerta abierta de las lenguas. El canciller imperial Axel Oxenstierna instaba a Comenio a que se dedicara plenamente al perfeccionamiento de la enseñanza sueca. Comenio estaba de acuerdo con que se trasladaría a Elbląg, en el litoral prusiano, entonces bajo la administración sueca. Allí elaborará el necesario programa escolar y los escritos pedagógicos. A cambio de ello les será brindado apoyo a él y a la unidad de los hermanos checos en Polonia y Hungría, según lo acordado con el canciller Oxenstierna, de quien dependía, como creía Comenio, un mejor futuro para el reino checo. Sin embargo, una tras otra se desvanecían las esperanzas cifradas en los hasta entonces aliados, quienes, a ojos vistas, perdían interés por las tierras checas y sus destinos. Mientras tanto, no existían dudas sobre la victoria de la coalición anti-Habsburga y el ataque contra Viena parecía estar al alcance. Solo que Francia retiró sus ejércitos hacia los Países Bajos y los suecos se orientaron hacia Bohemia. En agosto de 1648 se apoderaron del castillo real praguense, del que se llevaron a su país obras artísticas de las famosas colecciones rodolfinas. En octubre estaban de nuevo delante de Praga, pero en medio de los combates fue anunciada la conclusión de la paz y los suecos se retiraron. En esa época, Comenio se dirigió al canciller Oxenstierna. Distinguido señor, observe a la nación que como primera detuvo el ataque y con su propia destrucción les brindó la oportunidad a otros para que se defendieran. Juan Amos Comenio escribió esto en la época cuando ya todo estaba resuelto. Con la paz de Westfalia, los aliados anti-Habsburgos obtuvieron numerosas ventajas, incluida la libertad de religión, lo que, sin embargo, no se relacionaba con el reino checo. Quedamos abandonados, arrojados a un lado, entregados al pisoteo. Nos fue quitada toda esperanza para el regreso a los hogares paternos, cuando nuestros vecinos se preocupaban únicamente por sí mismos
y a nosotros nos dejaron ante el eterno desprecio. En su mensaje a la nación, Comenio escribe: A ti, pueblo checo y moravo, no te puedo olvidar. También yo creo a Dios que tras el paso de los temporales de enfado, el dominio de tus causas otra vez hacia ti retornará, oh pueblo checo. El último obispo de la unidad de los hermanos checos sigue andando por el mundo. Llega a la húngara Sárospatak, con el fin de realizar ahí la reforma de la enseñanza transilvánica. A pesar de los golpes del destino, encuentra fuerzas para un nuevo trabajo. Escribe Orbis Pictus, El mundo en imágenes, un ciclo de grabados en madera que representaba fenómenos de la naturaleza, de la vida y del trabajo humano. Ya la mera vista sobre una cosa representada recuerda cómo se debe leer la denominación del grabado. Y cuando se repasa todo el libro, entonces la lectura se domina sin todo el acostumbrado silabeo, sin esta mortificación de la mente. Orbis Pictus se constituyó en el respaldo más fuerte de la enseñanza intuitiva y por varios siglos en el manual generalmente utilizado. En el Sárospatak, Comenio dramatizó su manual La puerta abierta de las lenguas, y así surgió la Schola Ludus, la escuela como un juego. Las obras pedagógicas a Comenio le dieron celebridad en todo el mundo culto, aunque en su plena extensión le comprendieron solo los siglos posteriores. La misión de nuestra didáctica debe ser la búsqueda y el hallazgo del modo que posibilite que los maestros enseñen menos, pero que los alumnos aprendan más. Solo algunos años después de la firma de la paz en Westfalia, Polonia se halla lanzada a sangrientas luchas y a la destrucción. También Leszno, a donde Comenio retornó tras años de peregrinación, es presa del incendio bélico. Las llamas consumieron a una serie de obras de Comenio, entre estas, el Tesoro de la lengua checa, diccionario en el que trabajó a lo largo de más de 30 años. Abatido escribe: Todos lo hemos perdido todo, y solo hemos salvado la vida. Pero yo he sufrido la pérdida mayor, no solo los bienes, sino además también mis manuscritos. El eterno proscrito sin patria de nuevo se dirige a la holandesa Ámsterdam. Aquí encuentra amistad, manos de ayuda y el lugar de su último refugio. Ahí conoce también al genial pintor Rembrandt van Rijn, que hizo juntar a estos aparentemente tan disímiles espíritus. Fue tal vez el mutuo conocimiento de que sus esfuerzos se dirigen hacia un mismo objetivo: adentrarse en el sentido de la vida, crear una imagen más perfecta del mundo. Año 1665. Brama la guerra entre Inglaterra y los Países Bajos, hasta no hace mucho aliados. Comenio, ligado estrechamente con ambos países, escribe en su Angelus Pacis, el ángel de la paz. ¿Acaso no habíais vivido en mutua amistad, unidos en los objetivos y en las armas, cuando los alevosos contra las libertades amenazaban con el avasallamiento de ambos? Tal debe ser nuestra finalidad. La paz tiene que ser establecida y fortalecida en toda Europa.
Consulta general sobre el enmendamiento de las cosas humanas, obra en 7 tomos, por cierto gigantesca, a la que Comenio consideraba durante largos años como el objetivo principal de todo su empeño. La forma estatal que no mantiene en paz las cosas humanas, que fenezca. Las guerras significan la perdición tanto de los culpables como de los inocentes. Es necesario ligar a toda la humanidad en una unidad para que todos, equivalentemente, sean buenos ciudadanos, miembros de un libre Estado mundial. Comenio propone la creación de un Consejo Mundial para la expansión de la ciencia y la cultura, de un Consejo Mundial de Iglesias, de un idioma mundial unificado y de un Tribunal Mundial Internacional en el que se hallarían representantes de todos los estados y continentes. Estos administradores velarían sobre la sabiduría humana y estarían al frente de la divulgación de la justicia y la paz de una nación a otra por todo el mundo. Unum necessarium, uno necesario. Aquí como si Comenio resumiera todos sus esfuerzos y anhelos de cristiano y hombre. Cristo me es todo. Es mi único necesario para el hallazgo del puerto con Dios, el destino y la nación. Nosotros, todo el género humano, somos una descendencia, una sangre, una familia, un hogar. La libertad general es guía y luz de acciones libres. Juan Amos Comenio falleció el 25 de noviembre de 1670 en Ámsterdam. Fue sepultado en Naarden, en la costa marina. Una capilla valona pasó a ser el lugar del último descanso del peregrino que incluso después de su muerte quedó lejos de su tierra natal. La felicidad del género humano, una vida bienaventurada en eterna paz, como a todos les corresponde y les es accesible. Ese fue el objetivo final de todos mis esfuerzos. No podría morir en tranquilidad si supiese que mis palabras quedaron mudas y no llegaron a los oídos de la gente. En la película colaboraron